Evangelio de hoy domingo, 29 de diciembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 29 de diciembre celebramos a Santo Tomás Becket. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20 al 22 y 24 al 28. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual para honrar al Señor y para cumplir la promesa que habían hecho, pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó al niño a Elí y le dijo: Escúchame, Señor. Te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Escucha mi oración, Señor de los ejércitos, Dios de Jacob, atiéndeme. Míranos, Dios y protector nuestro, y contemplo el rostro de tu Mesías. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2 y 21 al 24. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que
cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. ¿Por qué me andaban buscando? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no le entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero muy buenos días. ¿Cómo estamos en este nuevo regalo que Dios nos hace? ¿Cuál? La vida. ¿Qué más queremos que estar vivos? Estar vivos significa estar en gracia, estar en Jesús. ¿Por qué? Porque la vida del cuerpo, si no hay vida en el alma, pues de poco nos va a aprovechar. Entonces, la vida que Dios nos regala es la vida del alma. Y a partir de la vida del alma, Él también quiere que tengamos vida en el cuerpo. Y nos mantiene vivos. Y se ocupa. Veamos la diferencia entre ocuparse y preocuparse. Dios se ocupa de nosotros. Él está atento. Está proveyéndonos cada día todo lo necesario para que seamos felices. Nos da el conocimiento de sus mandamientos, el conocimiento de su voluntad, y nos da la gracia, y nos da todo lo necesario para que nos mantengamos, pues, en esa felicidad, en ese cumplir la voluntad de Dios. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, el Evangelio de hoy nos presenta esta situación de la Sagrada Familia de Nazaret, Sagrada Familia, la familia de José, María y Jesús. Y nos dice que la familia de Jesús iba cada año
al templo a las fiestas de la Pascua. Y cuando Jesús cumplió años, fueron igual como cada año, según su costumbre, fueron a las fiestas de la Pascua en el templo en Jerusalén. Cuando se terminaron las fiestas, ellos regresaron a su casa pensando que Jesús iba con ellos en la caravana. Eran caravanas de muchísima gente, me imagino, cientos o miles de personas caminando. Entonces, ellos pensaron que Jesús iba de regreso con ellos en la caravana. Hicieron un día de recorrido, de camino, y al ver que no iba con ellos, empezaron a buscarlo. Y al no encontrarlo, regresaron hasta Jerusalén en su búsqueda. Y cuando lo encontraron, fíjese dónde lo encontraron, en el templo. Estaba en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas y dándoles respuestas. Y toda la gente estaba admirada de sus respuestas, de la sabiduría con que hablaba. Cuando lo encontraron, San José y la Virgen María le dijo a Jesús: ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les contestó: ¿pero por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? María no entendió qué significaba aquella respuesta. Y sin embargo, Jesús regresó con ellos y vivió sujeto a su autoridad en la casa de la Sagrada Familia. Y María conservaba todas aquellas cosas en su corazón. Toda esta descripción nos detalla de alguna manera la situación de una familia. Y aunque era la familia de Jesús, de las personas más santas sobre la tierra, Jesús siendo Dios, verdadero hombre, la Virgen María concebida sin pecado, preservada de toda mancha de pecado, siendo aquella excelente criatura que Dios hizo de una manera especialísima para Él mismo, para ser su madre, y San José, el hombre más humilde, el hombre más dócil a la voluntad de Dios. Y sin embargo, aquella familia, a pesar de todo esto, miren, qué tremenda angustia pasaron en esta ocasión que nos describe el Evangelio. Y cosas tan difíciles de entender que aún nosotros, pero ¿por qué Jesús, si es Dios, por qué no les evitó esa angustia, esa tremenda angustia que pasaron prácticamente 2 días? Porque al un día de camino se enteraron que no estaba, y de esos 2 días de tremenda angustia que les haya ocasionado y pensar: ¿y si nunca lo encontramos? ¿Y si fue nuestra culpa el haberlo perdido? ¿Y que por qué no empieza uno a reclamarse a sí mismo, a culparse a sí mismo y a pensar lo peor quizás? De que si nunca lo encontramos, y ese gran proyecto de Dios que tiene a través de este niño, y qué tal si no se realiza esa salvación que Dios quiere hacer a través de él, pues Él es el Salvador, nos lo encargó como un gran tesoro y no lo hemos cuidado y lo hemos perdido, y si nunca lo encontramos. Y claro, todo eso es para llenar a cualquiera de tremenda angustia. Y Jesús, a pesar de que Él sabe que en qué tremenda angustia vivieron, marca su distancia. Y además nos da una tremenda enseñanza. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar ocupado en las cosas de mi Padre? Y eso es una tremenda enseñanza para todos. Aunque María no lo entendió en ese momento, guardaba y meditaba esas cosas en su corazón. ¿Y qué nos dice eso? Que todos debemos estar ocupados
en las cosas de nuestro Padre, en las cosas de Dios, y más que en las cosas de nuestro Dios, en el Dios de nuestras cosas. Es decir, en nuestro Dios, porque no es diferente las cosas de Dios que el Dios de las cosas. Y ocuparnos en el Dios de las cosas, es decir, en el Dios del universo, en nuestro Dios, es simplemente ocuparnos en el cumplir la voluntad de Dios y despreocuparnos. Al ocuparnos en el cumplir la voluntad de Dios, debemos confiar en que Él hace lo más grande, la mayor porcentaje de lo que necesitamos hacer para nuestra salvación. Ya lo hizo el Padre, ya lo hizo Jesús, murió por nosotros en la cruz y está ahí en el templo. El templo, Cristo mismo es el nuevo templo. Cristo mismo es el nuevo templo espiritual que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, mientras nos mantengamos ahí, como se quedó Jesús en el templo, así nos mantengamos nosotros en el templo, quedémonos en el templo, es decir, en nuestra iglesia, vivamos en el espíritu de Cristo, en el espíritu de la docilidad a Cristo, de la docilidad al Padre, y ocupémonos de ello y dejemos de preocuparnos, porque como que les digo yo, si la cosa tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si la cosa no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Es decir, aprendamos a confiar en el Padre, en su proyecto, en su plan que tiene para salvarnos, y seamos dóciles a su voluntad. Hagamos lo que nos toque hacer y el resto dejémoslo a Dios. Como en inglés les digo, do your best and God will do the rest. Hagamos lo mejor que nos toca hacer, dejémosle el resto a Dios. Ocupémonos en cumplir, en amar, en mantenernos en ese amor de Dios. Dejemos que Él haga el resto y que Él nos salve, porque Él es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.